Hola, vamos a ver ahora el problema 19 de la serie 6 de gases ideales del CBC 2020, y el problema dice así: una mezcla gaseosa contiene fracciones molares iguales de freón 12, me dan la fórmula molecular, carbono, cloro 2, flúor 2, y freón 21 de fórmula molecular, carbono, hidrógeno, cloro 2, flúor. Dice que esto ocupa un volumen de 2,75 decímetros cúbicos a 30 grados Celsius. La masa del freón 12 es 24 gramos. Calcular la masa de freón 21 en la mezcla y la presión que ejerce la mezcla gaseosa. Bueno, tenemos acá los datos. El freón es un gas que se utiliza en los equipos de refrigeración, de aire acondicionado. Bueno, y tenemos estos datos. Freón 12, tengo la fórmula molecular. En base a la fórmula molecular es muy sencillo calcular la masa molar. Un carbono, 2 cloros, 2 flúor, eso nos va a dar 121 gramos por mol. Y tengo una masa de 24 gramos, que es dato. Del freón 21 no tengo, lo único que puedo calcular es la masa molar, que también mirando la fórmula deducimos que vale 103 gramos sobre mol. Me dan además un volumen, me dan la temperatura, pero me dicen que tienen fracciones molares iguales. O sea, yo llamé al freón 12A y al otro freón B. O sea, si tengo la fracción molar de A igual a la fracción molar de B, ¿qué significa esto? Que tenemos el mismo número de moles de A que del gas B. Bueno, los moles de A los podemos calcular. Los moles de A van a ser igual a la masa dividido por la masa molar de A. O sea que tengo 24 dividido 121, estos son gramos, estos son gramos sobre mol, simplificamos los gramos, y esto nos va a dar 0,198 moles de freón 12. Bueno, del otro tenemos la misma cantidad. Los moles de B van a estar en la misma cantidad, 0,198 moles. Entonces, la masa de B va a ser igual a esos 0,198 moles multiplicado por su masa molar, que es de ¿cuánto? De 103 gramos sobre mol. Y esto nos va a dar una masa de unos 20,43 gramos. 20,43 gramos. Con esto respondimos la parte A del problema. Ahora, bueno, nos falta averiguar la parte B. Tengo que averiguar la presión de toda la mezcla gaseosa. Para hacer la parte B, el número total de moles va a ser, como tengo la misma cantidad de cada uno, 2 por 0,198 moles. Es decir, 0,396 moles. Entonces, la presión de toda la mezcla, que es la presión total, va a ser el número de moles, 0,396, por la constante, 0,082, por la temperatura expresada en Kelvin, 303 Kelvin, dividido el volumen, 2,75, que son decímetros cúbicos. Acá no puse unidades, vamos a poner atmósferas directamente, porque está todo en las unidades correctas. Yo no puse las unidades ahí en la fórmula. Hacemos el cálculo y nos da aproximadamente, redondeando, 3,58 atmósferas. Y acá termina el problema 19 de la serie 6. Bueno, veamos ahora el siguiente, el 620. Dice así el problema:
dice que en un recipiente vacío y rígido se introdujeron 640 miligramos de metano, 350 miligramos de argón y 450 miligramos de nitrógeno, siendo la presión parcial de este último, o sea, del nitrógeno, 304 hectopascales a 27 grados Celsius. Y me pide calcular el volumen del recipiente y la presión ejercida por la mezcla de gases. Bien, bueno, yo anoté ya los datos. De metano tengo la masa, son 640 miligramos, ¿sí? Entonces vamos a convertir eso a gramos, dividimos por 1000, ¿sí? La masa molar, bueno, metano, un carbono, 4 hidrógenos, 16 gramos por mol. El número de moles lo calculo dividiendo la masa por la masa molar, me da 0,04 moles de metano. El argón, un gas noble, monoatómico, tiene una masa de 350 miligramos, 0,35 gramos, y la masa molar, ¿sí?, sería de 40 gramos sobre mol. Dividimos la masa por la masa molar y nos da 0,00875 moles. Y del nitrógeno tengo más datos, porque tengo la masa, 450 miligramos, 0,45 gramos, 28 gramos sobre mol es la masa molar. El número de moles lo calculamos, dividimos la masa por la masa molar, 0,016 moles. Y la presión parcial del nitrógeno, 304 hectopascales. Dividimos por 1013 y lo convertimos a atmósferas. Y lo primero que nos piden, la parte A, es calcular el volumen. Pero el volumen es el mismo para cualquiera de los componentes. O sea, en base a la presión parcial del nitrógeno, yo puedo averiguar el volumen. El volumen que va a ser igual al número de moles de nitrógeno por R por T sobre la presión de nitrógeno, ¿sí? Bueno, hacemos el cálculo. Número de moles, yo tengo 0,016. Por la constante, 0,082. Por la temperatura, que es de 27 Celsius, o sea, 300 Kelvin, dividido la presión parcial del nitrógeno, que es de 0,3 atmósferas. Esto me va a dar el resultado en decímetros cúbicos. O sea que tenemos acá 0,016 por 0,082 por 300 dividido 0,3, esto nos da 1,312 decímetros cúbicos. Ya tenemos resuelta la primera parte. Para averiguar la parte B, que sería lo que me está pidiendo es la presión ejercida por toda la mezcla gaseosa, lo vamos a hacer, bueno, lo podemos hacer de distintas maneras, pero vamos a resolverlo de esta forma. El número total de moles son los moles de carbono e hidrógeno 4 más los moles de argón más los moles de nitrógeno. Si nosotros sumamos 0,04 más 0,00875 más 0,016, ¿sí?, el número total de moles me va a dar 0,06475 moles. Bueno, con esto ya puedo averiguar la presión total. La presión total va a ser el número total de moles por R por T sobre el volumen. Reemplazamos 0,06475 multiplicado por 0,082 por la temperatura que ya sabemos que es de 300 Kelvin, dividido el volumen que vale 2,75 y esto nos queda en atmósfera. Hacemos los cálculos y aproximadamente nos da 1,214 atmósferas. Y termina ahí el problema 620. Continuamos ahora con el 621 de la serie 6, ejercicios sobre gases ideales, CBC 2020. El 621 dice, a un recipiente rígido de 9 decímetros cúbicos que contiene 7,45 gramos de helio, se agrega a temperatura constante neón hasta duplicar la presión inicial. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa.
y en la parte B me pide la fracción molar del neón en la mezcla. Bueno, anotamos los datos. Tengo un volumen de 9 decímetros cúbicos, la temperatura me dicen que se mantiene constante, pero no me la dan. Tampoco me dan la presión. Tengo helio, una masa de 7,45, dato del problema. La masa molar del helio es 4 gramos por mol. Con esto podemos calcular el número de moles, dividimos la masa por la masa molar y tengo 1,8625 moles. Como me dicen que se duplicó la presión, es porque yo, manteniendo constante la temperatura y obviamente el volumen del recipiente rígido, porque es rígido, el volumen no cambia, tengo que pensar que dupliqué el número de moles. Entonces la cantidad de moles que agregué de neón tiene que ser igual a la cantidad de moles que tenía de helio. Por lo tanto acá voy a tener 1,8625 moles. Con ese dato, sabiendo que la masa molar del helio es de 20 gramos sobre mol, averiguo la masa multiplicando el número de moles por la masa molar. Multiplicamos 1,8625 multiplicado por 20 y eso nos da 37,25 gramos. 37,25 gramos. ¿Sí? Bueno, podemos con esto averiguar ahora, para averiguar la parte A, que es la densidad, averiguamos la masa total, ¿sí? Que va a ser la masa de helio más la masa de neón. Sumamos las masas 7,45 más 37,25 y nos dan 44,7 gramos tengo en la mezcla gaseosa. Bueno, la densidad es muy fácil porque es masa dividido volumen. Voy a dividir la masa total porque es la densidad de la mezcla. 44,7 gramos dividido un volumen de 9 decímetros cúbicos nos va a dar una densidad de 4,97 gramos sobre decímetros cúbicos. Bueno, tenemos la densidad, ya tenemos la parte A resuelta. Para averiguar, bueno, obviamente si tengo igual número de moles de los dos gases, las fracciones molares van a ser 0,5 y 0,5, un medio y un medio. Pero bueno, es fácil porque la fracción molar, ¿de cuál me piden? La fracción molar del neón es igual al número de moles de neón sobre el número total de moles. Los moles de neón ya sabemos que son 1,8625 mol. Y en total voy a tener dos veces esto, o sea, 2 por 1,8625 mol. Simplificando esto, me queda igual a un medio, o sea, 0,5, o sea que tengo un 50% de cada gas. La fracción molar es un número, es adimensional. Recuerden que no tiene unidades, es simplemente una fracción. Y recuerden que la suma de fracciones molares siempre tiene que dar 1, la unidad. ¿Sí? Así que acá tendría 0,5 y el otro 0,5 sumados 1. Ahí termina el problema 621. A continuación vamos a ver el problema número 22 de la misma serie, serie 6, gases ideales, CBC 2020, y el problema 22 dice: una mezcla gaseosa formada por 4 gramos de etino, carbono 2, hidrógeno 2, y 1,32 gramos de un gas desconocido, ocupa un volumen de 2,5 decímetros cúbicos a 0 Celsius y 1,8 atmósferas. Determinar la fórmula del gas desconocido sabiendo que se trata de una sustancia simple de fórmula X2. Bueno, colocamos todos los datos, tenemos el volumen 2,5, la temperatura, tenemos la presión, tenemos etino, una masa de 4 gramos, la masa molar 26 gramos sobre mol, el número de moles lo calculamos dividiendo la masa por la masa molar. ¿Sí? Acuérdense, número de moles, la masa dividido la masa molar me va a dar el número de moles. 0,15, 38 moles y dividimos 4 por 26.
Del otro gas que no conozco, tengo la masa, 1,32 gramos, pero desconocemos el número de moles y la masa molar. Ahora, tenemos la presión total de la mezcla. Entonces, la presión total va a ser igual al número total de moles por R por T sobre el volumen. Entonces, el número total de moles va a ser igual a la presión total por el volumen dividido R por T. ¿Sí? Bueno, esto, si reemplazamos acá, vamos a tener el número total de moles, va a ser igual a ¿cuánto? A 0,1538 moles más los moles del gas X2. Y esto va a ser igual a la presión total, que vale 1,8, son atmósferas, multiplicado por el volumen, que vale 2,5 decímetros cúbicos. Si las unidades son correctas, no hace falta que las anotemos. La constante vale 0,082 y la temperatura es de 273. Esto me va a dar en moles. Bueno, hacemos ese cálculo, ¿sí? Y nos va a dar 0,201 mol, y le restamos los 0,1538 moles que eran los del etino, y ahí me va a dar el número de moles del gas X. O sea que vamos a tener en total el número de moles del gas X, ¿sí? Va a ser 0,0472 moles. Ya averiguamos el número de moles, ¿sí? El número de moles, ¿sí? Este dato lo podemos anotar acá. 0,0472 moles. Y ahora nos faltaría averiguar la masa molar. La masa molar. Bueno, ¿cómo averiguamos la masa molar? La masa molar va a ser igual a la masa dividido por el número de moles de X. La masa la tengo, la masa era dato y vale 1,32 gramos. Dividido los moles que acabamos de averiguar, que son 0,0472, estos son moles, me va a quedar 1,32 dividido 0,0472, aproximadamente 28 gramos sobre mol. O sea que la masa molecular relativa es de 28 UMAS de X2. Por lo tanto, A de X, como tengo atomicidad 2, hago 28 dividido 2, 14 unidades de masa atómica. De acá deducimos, buscando en la tabla, que X es nitrógeno, ¿sí? Y la fórmula es N2. Este es el gas desconocido, y ahí finaliza el problema 622. Bueno, el siguiente es el problema 623, gases ideales. Bueno, el problema dice así, dice que un recipiente rígido de 6,31 decímetros cúbicos contiene dióxido de carbono a 30 grados Celsius y 760 torricelli. Manteniendo la temperatura constante se agregan 21,6 gramos de un gas ZH3 y la presión aumenta hasta 6 atmósferas. Me pide calcular la densidad del gas en el sistema inicial, o sea, la densidad del dióxido de carbono, la presión parcial de ZH3 en la mezcla final, la masa molar de ZH3 e indicar si la presión del dióxido de carbono en el sistema inicial es mayor, menor o igual que su presión parcial en la mezcla final. Bueno, tenemos todos los datos, tenemos el volumen de 6,31, la temperatura, la convertimos a Kelvin, tenemos de dióxido de carbono, la masa molar la calculamos fácilmente, 44 gramos por mol,
La presión parcial es de 760 torricellis. Eso, ustedes de torricellis pasamos a atmósfera justamente dividiendo por 760, o sea que tenemos ahí una atmósfera. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos del gas ZH3, no sabemos qué elemento es Z, pero tenemos la masa de 21,6 gramos, la presión total de 6 atmósferas, no conocemos la masa molar, que es una incógnita, ni la presión parcial. Bueno, empecemos averiguando la densidad de la mezcla. Para eso, lo primero que vamos a averiguar, de la mezcla no, la densidad del dióxido de carbono inicial. Bueno, recordemos que yo puedo escribir la ecuación de estado de los gases ideales como presión por masa molar igual a la densidad por R por T. Entonces la densidad va a ser igual a la presión por la masa molar dividido R por T. La presión que ejercía era de una atmósfera, la masa molar de 44, la constante 0,082 y la temperatura es de 303 Kelvin. Esto nos va a dar en gramos sobre decímetros cúbicos. Y el resultado de dividir 44 por 0,082 dividido 303 nos va a dar 1,771 gramos sobre decímetros cúbicos. Y acá ya resolvimos la primera parte del problema, la parte A. Bueno, ahora quiero averiguar la presión parcial en la parte B, pero eso es muy fácil porque como la presión del dióxido de carbono se va a mantener igual porque no cambiamos la cantidad de dióxido de carbono, sigo teniendo la misma cantidad de moles, la presión de ZH3 va a ser la presión total menos la presión del dióxido de carbono. Así que, bueno, tenemos la presión total final es de 6 atmósferas menos una atmósfera. La presión parcial es de 5 atmósferas. ¿Sí? Bueno, en el paso siguiente lo que tengo que averiguar es la masa molar de NH3, de ZH3. Bueno, la ecuación que escribimos acá se podría escribir de tres maneras y otra manera de escribirla es presión por volumen por masa molar igual a la masa por R por T, donde mi incógnita es la masa molar. La despejamos, entonces nos queda que la masa molar va a ser igual a la masa por R por T dividido la presión por el volumen. La masa molar va a ser masa 21,6 gramos, la constante 0,082, la temperatura 303 Kelvin, la presión que ejerce es de 5 atmósferas, ¿sí? Y el otro dato, el volumen, es el volumen del recipiente que vale 6,31. Esto nos va a quedar en gramos sobre mol y el resultado final de toda esta operación es aproximadamente 17 gramos sobre mol. Bueno, no me lo preguntan, pero lo más probable es que se trate de amoníaco, ya que acá tengo, bueno, esto tiene justamente un MR que serían 14, la del amoníaco, más 3 por 1, que es la masa atómica del oxígeno, o sea, 17 unidades de masa atómica, o sea que la masa molar del amoníaco es 17, seguramente se trata de ese gas. Igual me pedían solo esto. Y después bueno, con esto terminamos la parte C del problema y la parte D es muy fácil. Pues ya dijimos antes que la presión parcial del dióxido de carbono no se va a modificar porque no agregamos ni quitamos dióxido de carbono. Sigo teniendo la misma cantidad, el mismo número de moles, así que la presión inicial de dióxido de carbono va a ser igual a la presión final
del dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, y finaliza acá el problema 6.23. Bueno, resolvemos ahora el problema 6.24 de la serie 6 de gases ideales, que dice que un recipiente rígido de 5 decímetros cúbicos contiene 2,8 gramos de nitrógeno gaseoso a 0 grados y se introducen 0,2 moles de dióxido de carbono a temperatura constante. Calcular la variación de presión y la presión parcial de cada gas en la mezcla y la fracción molar de dióxido de carbono. Bueno, entonces vamos a calcular lo siguiente. Primero los datos: 5 decímetros cúbicos, 273 Kelvin. Acá tenemos nitrógeno 2, la masa la tengo, 2,8 gramos, la masa molar, 28 gramos sobre mol, nitrógeno. El número de moles, dividimos la masa por la masa molar y me da 0,1 mol. Del otro gas, dióxido de carbono, la masa molar es 44 y el número de moles ya me lo dan, es dato, 0,2 moles. Tengo en total 0,3 moles. En la parte A me piden la diferencia de presión. Diferencia de presión es igual a la presión final menos la presión inicial. Pero inicialmente, ¿sí?, yo tenía solamente nitrógeno, ¿sí?, y al final tengo nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, esto va a ser equivalente a la presión parcial del dióxido de carbono. Y como tengo el número de moles y todos los datos, lo puedo averiguar fácilmente. La presión parcial del dióxido de carbono, presión de CO2, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a, tengo acá que la presión de dióxido de carbono va a ser el número de moles, que lo tengo, por R por T dividido por el volumen. Así que hacemos 0,2 por 0,082 por la temperatura, que es de 273, dividido un volumen de 5 decímetros cúbicos. Esto me va a quedar en atmósferas y el resultado va a ser 0,8954 atmósferas. ¿Sí? Bueno, ya tengo la diferencia de presión, que equivale a la presión parcial. Acá yo me salté una pregunta. La pregunta B es la presión parcial del dióxido de carbono y la presión parcial del nitrógeno. ¿Sí? Bueno, en la parte B, la presión parcial del dióxido de carbono ya la calculamos, 0,8954 atmósferas. Y la presión del nitrógeno la vamos a deducir fácilmente, porque como si observamos acá tengo la mitad de moles, ¿sí?, vamos a tener la mitad de presión. Entonces va a ser, digamos, la presión va a ser la mitad, va a ser 0,8954 atmósferas dividido 2. En este caso puedo hacer esto, si no, bueno, tengo el número de moles y aplico nuevamente la fórmula, ¿sí? Pero si miramos acá, 0,2 y acá tengo 0,1. Como tengo el doble de moles, este gas en la mezcla final va a ejercer el doble de presión. Así que la presión del nitrógeno va a ser simplemente la mitad de la que ya calculamos. Esto me va a dar aproximadamente 0,4, bueno, vamos a redondear ahí, 0,45 atmósferas. Y nos falta averiguar ahora, vamos a poner ahora, nos falta la parte C, que me pedía. La fracción molar del dióxido de carbono. En la parte C, CO2. Bueno, para averiguar la presión parcial del dióxido de carbono, dividimos el número de moles de dióxido de carbono por el número total de moles. Bueno,
Esto me da 0,2 dividido 0,3 y la fracción es 2 tercios, 0,67 aproximadamente. Así que la presión del otro gas va a ser 1 tercio, la mitad. Bueno, ahí termina el problema 624.